Jesús nos pueda ayudar a abrir nuestros oídos, los oídos del corazón, para que a mí me ayude y que no sea yo quien hable, que sea Él quien les dirija a ustedes. Y a ustedes para que puedan abrir su corazón y que el mensaje que el Señor quiere darnos entre bien profundo. Una ofrenda es mi alma, te la ofrezco, mi Señor. Pon en ella tu enseñanza, recíbela, Jesús. Una ofrenda es mi alma, te la ofrezco, mi Señor. Pon en ella tu enseñanza, recíbela, Jesús. Porque quiero darme cuenta que aún existe la libertad, que lo que este mundo ofrece es la muerte espiritual. Quiero ser un vaso nuevo al servicio de Jesús. Quiero compartir mi vida caminando sin temor, anunciando entre la gente a mi Jesús. Quiero ser un vaso nuevo al servicio de Jesús. Quiero compartir mi vida caminando sin temor, anunciando entre la gente a mi Jesús. Una ofrenda es mi alma, te la ofrezco, mi Señor. Pon en ella tu enseñanza, recíbela, Jesús. El tema que me tocó, acorde con la lectura de hoy, es el perdón. Y platicamos con la señora María y a veces con alguno de mis amigos qué es el perdón. Y alguna vez leía, el perdón es la fragancia que las flores emiten cuando son pisadas. Y me parecía muy lindo pensar que las flores no reclaman, sino al contrario, nos regalan esa fragancia que tienen tan dentro de ellas. En lugar de reclamar, dan una fragancia para nosotras. Jesús dice que Él nos perdona antes de que nosotros cometamos alguna falta contra Él. Mucho antes. Él lo sabe todo antes, ¿cierto? Sabe todas las cosas que van a pasar antes de que pasen. Y Él, antes de que pasen, ya nos ha perdonado. Antes de que nosotros le ofendamos, que le demos una bofetada, ya nos ha perdonado. Leía también que el pecado es una ofensa contra Dios. Pero como un bebé le da una bofetada a su mamá, a la mamá no le duele, ¿cierto? No le daña, no le sale un morete al otro día. Es un bebé nada más. Pero sí le daña en el corazón. Le duele que su hijo le haya dado una bofetada con toda su voluntad. Porque para pecar es cierto que necesitamos tener voluntad de hacerlo, ¿cierto? Se necesitan 3 cosas para poder pecar. Saber qué es pecado, cometerlo con toda la voluntad y tener todo el criterio de hacerlo. Tener todas las ganas de cometer ese pecado a pesar de que yo sé que es una ofensa contra Dios. Perdonar equivale también a poner a un prisionero en libertad y descubrir que ese mismo prisionero era yo mismo. Es decir, cuando alguien me ofende, empiezo a guardar el rencor dentro de mí y veo que no es, si perdono yo, veo que no libero a ese prisionero, es decir, no libero a quien me ofendió, sino me libero a mí mismo. Me libero de todas esas ataduras
de rencor que me lastiman y me van a dañar, me van a atrapar en un pasado que ya pasó. Y tal vez mi ofensor no lo hizo con las ganas de ofenderme. Y que si yo guardo ese rencor dentro de mí, yo voy a quedar atado a eso, ¿cierto? El Papa Juan Pablo II también perdonó. Recordamos cuando recibió un balazo y él pidió que lo regresaran a donde él quería estar. Él quería regresar a su país natal en ese tiempo. La verdad no recuerdo cómo se llama el muchacho que le disparó, pero él quería regresar a Viena, de donde él había venido a intentar asesinar al Papa. Y el Papa le perdonó, les pidió a las autoridades que le regresaran a Viena. Y de esa manera él pudo sentirse mejor consigo mismo. No le dijo sáquenlo de la cárcel, porque quien perdona también pide el respeto, tiene que pedir la responsabilidad por el acto que se cometió. Cuando Jesús nos perdona, cuando Dios nos perdona, no nos quita todas las consecuencias que va a haber después del pecado. Nos deja las consecuencias porque eso es después del pecado, eso tiene que pasar siempre. Siempre después de una acción hay una reacción, ¿cierto? Entonces, el Papa no pidió que le sacaran de la cárcel, pero sí pidió que le regresaran a Viena, porque él quería estar allá, él quería estar cerca de sus familiares, y fue un acto de perdón, aparte de que fue a verlo y pidió por él, hizo oración por él, y esa es una prueba de amor, amar a quien nos daña. Jesús también dijo, amen a quien les persigue. El rencor es como domesticar a un gusano de basurero dentro de nuestro corazón y alimentarlo con el propio corazón. Saber que el rencor no solo nos va a dañar por un poquito. Si buscamos después, ese rencor busca venganza. Y con el acto de rencor y venganza, en lugar de omitir un error, es decir, perdonarlo, cometemos otro error. No dejamos que ahí se quede. El que me ofendió cometió el error y ahora quiero yo cometer también un error con él. Es decir, no omite el rencor no omite otra ofensa, sino duplica la ofensa. Ya no es solo de él, sino mía también. También la Biblia dice poner una mejilla si alguien te da una bofetada en la otra mejilla. Eso se dice literalmente. No es realmente que si me pegan en esta debo poner esta. Debo defender también mi dignidad porque soy hija de Dios, ¿cierto? Pero debo ser con humildad. Decir, ¿por qué es que me estás ofendiendo? Jesús también lo dijo. Si es cierto lo que tú dices, dime en qué me equivoqué, dime en qué fallé yo. También es cierto que cuando alguien nos intenta dañar o nos daña de alguna manera, tal vez hubo algo detrás. Es preciso analizar qué hubo detrás de esa ofensa hacia mí, ¿cierto? Porque cuando hay una pelea, un conflicto, un problema, no siempre es entre uno solo, siempre hay uno entre dos. Siempre he visto cuando los matrimonios se pelean, siempre dicen, no, es que él tiene la culpa, y el otro no, es que el otro tiene la culpa, pero nunca aceptan que uno es el que tiene la culpa también. Los problemas son de dos o más, no es de uno solo. Me tocó anotar muchas hojas, porque no sabía ni qué, pero estuve investigando. Dice San Pablo, si todos comprendiéramos, no sería necesario perdonar. Si todos comprendiéramos, no sería necesario perdonar. Y si pensamos bien, si intentemos comprender bien, todas las personas cometemos errores. Todas las personas siempre dañamos a las otras. Tal vez es nuestra naturaleza, pero es nuestra naturaleza también perdonar.
el humano, el hombre, Jesús, el Señor, nuestro Creador, fuimos hechos para amar. Y amar es perdonar. Amar es perdonar siempre. Santa Teresita decía, no, Santa Teresa no todavía, la Madre Teresa decía ama, ama siempre, ama hasta que duela y después sigue amando hasta que deje de doler. Tengo una lectura, es Colosenses 3:12 y dice así. Debéis revestiros de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso lo dice Jesús. Debéis revestiros. Ya lo perdí. Bueno, como si ahorita se los digo otra vez. Debéis revestiros con misericordia. Vemos en el Salmo 86:15 que Jesús es lento para la ira y grande en misericordia. También vemos que hay otro pasaje de la Biblia que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, en Mateo 5:7. Y la misericordia es inclinación del ánimo para comprenderse al mal ajeno. Es decir, comprender que todos estamos hechos con poquito de mal. Dios nos hizo buenos a su imagen y a su semejanza, pero por cosas de la vida tenemos poquito de malo en nuestro corazón. Entonces, como después pasan los tiempos, platicábamos hace mucho tiempo con una madre en un retiro, que los pecados son como fieras salvajes, como cachorritos al principio, cuando están chiquitos. Por eso es que los papás deben educarnos bien. Que después de ser cachorritos chiquitos, los leones se van siendo grandes, 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 hasta que llegan a ser unas fieras y nos dominan. Entonces, cuando buscamos perdonar, buscamos tener misericordia, ser misericordiosos como Jesús, debemos buscar tener esa inclinación a entender qué mal tiene el otro, el que me está ofendiendo, qué dolor tiene en su corazón para sentir ese deseo de venganza, ese deseo de dañar a alguien, y por qué es que me está dañando a mí. Intentar entenderlo como amigos, como personas, como hermanos, como papás, tal vez. Cuando yo estaba en mi casa, hace 3 años salí de mi casa, y justo un año antes de que saliera, mi mamá y yo nos peleamos muy, muy fuerte. Yo le grité un montón de cosas y ella a mí también. Y también nos golpeamos. Pero no había yo entendido que mi mamá tenía una frustración tan grande en el corazón, porque durante muchos años mi papá se venía a los Estados Unidos y dejaba a mi mamá con 5 o 6 niños en la casa. Entonces para mi mamá era una frustración tan grande no saber qué hacer. Tenía que dirigir y manejar bien el dinero, educarnos bien, hacer todas las cosas de la casa, y era tan difícil para ella que tenía una frustración y lo único que quería era dormir, descansar, y cuando nosotros hacíamos poquito de ruido, mi mamá se ponía mal. Empezaba a gritarnos por cualquier cosa, nos pegaba, no fuerte porque mi mamá no pega fuerte, pero a veces sí, cuando se enojaba mucho con el cinto, con lo que agarrara. Entonces, a mí en ese tiempo me costó mucho trabajo entender por qué mi mamá era así con nosotros. Porque mi mamá no podía decirnos te quiero. Pero era porque en su casa tampoco se lo enseñaron. En su casa siempre hubo un ambiente de coraje, de rencor contra todas las personas. A mi abuelita jamás le he escuchado que diga, qué buena gente es esa señora. O me cae bien, a ver cuándo lo invitas. Nunca, jamás en mi vida le he escuchado. Y es por eso que mi mamá es así. Y jamás lo había entendido. Hasta
que vine para acá, entonces me di cuenta, mi mamá tiene un gran dolor en su corazón y yo la ofendí aún más. Yo la dañé aún más después de todo el dolor que mi mamá tenía. Y me costaba tanto trabajo entenderle. Y eso pasa a veces también entre hermanos. Con mis hermanos también me pasó muchas veces, pero eso también es cierto. Yo los ofendía muy feo. Entonces, eso es misericordia. Humildad. Humildad viene de la palabra humos, que significa tierra. Estamos hechos de tierra. Y sabemos que también Jesús se hizo humilde. Dice manso y humilde de corazón. Jesús se bajó a la tierra a ser como uno de nosotros. A no ser grande, a no ser más pequeño que nosotros, a ser igual que nosotros, a ser nuestro amigo, nuestro hermano, a ser parte de nuestra carne. Sin caer en las cosas del mundo, ¿cierto? Humildad significa colocarse a sí mismo en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden, más bien a renunciar a ellos por amar y por amor a otras personas. Entonces vemos que cuando nosotros somos ofendidos, siempre reclamamos, y reclamamos por nuestra propia ley. Es decir, tomamos la ley en nuestras propias manos y queremos ofender también. Si me dan una bofetada, yo les doy otra, y más fuerte. Pero Jesús nos dice, sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. La lectura dice también, revístanse de mansedumbre. Esta virtud es de quien trata de no enojarse tan rápido. El Salmo dice, lento para la ira. Eso es mansedumbre, lento para la ira. Tan fácil como eso. Dice también, revístanse de paciencia. La paciencia es una de las cosas más difíciles que me ha tocado a mí. Soy tan impaciente. Pero la paciencia es darle tiempo al tiempo. Tan fácil como eso. El Señor no castiga. El Señor no es un Dios castigador. Muchos lo queremos ver así. Si haces esto, Dios te va a castigar. Y a muchos de nosotros nos dicen en nuestras casas, te va a castigar Dios si no haces esto. O como antes nos decían, te van a llevar el coco si no te duermes pronto. Eso es paciencia, darle tiempo al tiempo. Jesús, Dios se espera a que las consecuencias de nuestros errores pasen. Deben pasar cada cosa en su tiempo. Cuando le pedimos algo, también nos pide paciencia. Sé paciente que ya te llegará. Pero debe ser perseverante también. Entonces, paciencia es eso, darle tiempo al tiempo. Que si me ofendieron, ok, sé paciente. Tal vez sabes que no debes cobrárselo, pero si él cometió un error, él lo pagará. Solo hay que dejárselo en manos de Dios. Leía también que quien no es capaz de perdonar, destruye el puente por donde él mismo ha de pasar, pues todo hombre tiene la necesidad de ser perdonado. Y esto lo dice George Gerbert. I don't know who is that person, pero me pareció interesante. Quien no es capaz de perdonar, destruye el puente por donde él mismo ha de pasar, pues todo hombre tiene la necesidad de ser perdonado. Otra cosa que leía es que el perdón se da cuando te das cuenta de que en el fondo no hay nada que perdonar. Esto lo dice la Madre Teresa. El perdón se da cuando te das cuenta de que en el fondo no hay nada que perdonar. Porque tal vez al principio fuiste tú primero quien ofendió a la otra persona. El rencor cambia una ofensa y una injusticia por otro. Ese ya lo decía. Cuando guardas rencor, empiezas a buscar venganza. Y eso cambia una injusticia que ya se hizo por una que ahora tú vas a hacer.
Y ahora ya no es solo el que tiene que pedir perdón, sino tú también que debes pedir perdón, ¿cierto? Les decía al principio que pecar solo puede hacerse con voluntad, con decisión. Yo decido hacer esto a pesar de que sé que es una ofensa a Dios. Y perdonar, amar, también es una decisión y debe hacerse con voluntad. La voluntad es la que te hace levantarte de la cama cada vez que suena el reloj. El despertador suena a las 5 de la mañana y tú te tienes que parar, pero así, esa es voluntad. Es tomar la decisión de hacer algo, pero necesitas fortaleza y esa hay que pedírsela a Dios. Tampoco la voluntad se genera o se gana de un día para otro, es perseverancia. Si hoy tengo que levantarme a las 5 de la mañana, a esa hora me levanto, porque debo practicar la voluntad. Si no debo comerme este dulce porque ya es too much for me today, no me lo como porque ya es mucho. Decíamos, cambiando de tema tal vez poquito, que con un padre en México dice, quien no rechaza un chicle, no vale un chicle. Si tú te comes un chicle, aunque no debas comértelo, no vales ni ese chicle. $1, no vales $1. Entonces hay que practicar la voluntad para poder perdonar. Es tan importante. Los débiles nunca perdonan. Eso lo dice Mahatma Gandhi. Los débiles nunca perdonan. Leía para la jornada de jóvenes, me enviaron una forma en correo para invitarme a la jornada, pero no pude ir, que dice, es del Papa Benedicto XVI, dice que una vez platicando con unos niños, decía que debía perdonar, y que le contestó una niña, eso sí es ser débil, perdonar a alguien que te daña así, eso sí es ser débil. Y le dijo, Jesús nunca fue débil y él perdonó. Jesús perdonó hasta la muerte. Eso sí es fortaleza, perdonar. Los débiles nunca perdonan. El perdón es el atributo de los fuertes. Jesús dice, ama a tus enemigos, pide por los que te persiguen. Leía también, más bien escuchaba, en una plática para matrimonios que están hablando de traición. Y escuchaba algo muy bonito que me gustó. Ámame cuando menos me lo merezca. ¿Por qué será cuando más lo necesite? Ámame cuando menos me lo merezca. ¿Por qué será cuando más lo necesite? Perdóname porque te quiero. Por algo estoy contigo ahora. Perdóname aunque te haya ofendido, porque lo necesito. Necesito tu perdón. Cuando nosotros vamos al Santísimo, vamos a pedirle perdón al Señor, a pesar de todas las ofensas que le hemos hecho en la vida, le pedimos perdón porque es cuando más lo necesitamos. En el corazón sentimos la necesidad de sacudirnos y saber que ya no tenemos nada encima de nosotros. Eso también es perdonar, sacudirnos, decir ya no quiero más esto, no quiero sentir este rencor y sacarlo de nosotros. Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Escuchaba también que en una caminata al desierto, dos hermanos, uno se cayó y el otro no le levantó. Siguieron caminando después de mucho rato, pero el que se cayó se lastimó. Y el que se lastimó, mientras estaba en el piso caído y vio que su hermano se iba lejos, escribió sobre la arena en el desierto: mi hermano me abandonó. Pero después, cuando estaban caminando, ya casi llegando a donde tenían que llegar, uno de los hermanos, el que se había ido primero, vio que estaba una serpiente cerca de su hermano y lo jaló. Y al lado de él estaba una roca y él escribió: mi hermano me salvó.
Después de tiempo, ya cuando llegaron a su destino, su hermano le preguntó, ¿por qué es que escribiste la primera vez cuando te abandoné en arena? Mi hermano me abandonó. Y ahora que te salvo, escribes en una roca. Y dice, le contestó su hermano, porque tu ofensa, antes de que me dañara, ya se había ido con el viento. Pero tu regalo, tu salvación, se quedó en la roca y en mi corazón también. Tu regalo, tu salvación se quedó en mi corazón. Esa sí se quedó grabada. Debemos grabar las acciones buenas dentro de nuestro corazón y en arena antes de que nos puedan dañar. Somos libres de elegir lo que entra en nuestro corazón. Dios nos dio esa libertad de decisión. Dios nos hizo libres, nos hizo capaces de decidir qué es lo que quiero para mí. ¿Quiero tener rencor en mi corazón o quiero amar de verdad como Jesús amó? El amor y el perdón deben edificar al ser amado y exige lo mejor de a quien se le ha otorgado el perdón. Eso fue lo que hizo el Papa. Debe edificar al ser amado. El Papa Juan Pablo II amaba a quien le había disparado. Y por eso intentó edificarlo. Intentó que aprendiera la lección, pero ya lo había perdonado. Por eso es que se le exige lo mejor a quien se le otorga el perdón. Cuando Dios nos perdona, no nos quita las consecuencias. Nos deja porque debemos aprender una lección. Y eso nos va a hacer mejores. El punto es llegar a la excelencia. El punto es llegar a ser santos en esta vida. Y es por eso que debemos aprender a perdonar y a aceptar nuestras consecuencias con paciencia. Amar es aceptar nuestras consecuencias. Pedir perdón siempre que sabemos que hayamos ofendido. Y aceptar las consecuencias de esa ofensa. Edificar a quien se le otorga el perdón. Si mi hermano me ha ofendido, yo debo perdonarle. Y Dios hará lo que resta. Si tiene consecuencias su ofensa, Dios tomará cargo de eso. Nosotros no tenemos por qué tomar la ley en nuestras manos. Después de perdonar con decisión, con voluntad, de corazón, debemos hacer borrón y cuenta nueva. No estar recordando siempre. Ya te perdoné, pero acuérdate lo que me hiciste. Ya te perdoné, pero por lo que me hiciste, no vas a tener esto. Ya te perdoné, recuerda que ya te perdoné. Recuerda que ya te perdoné. No debemos estar recordando siempre. Perdonar es olvidar. ¿Se queda una herida en el corazón? Sí. Pero con la gracia de Dios podemos hacerlo. Y si no podemos, porque nos faltan las fuerzas, solo necesitamos voltear hacia arriba. Solo voltear hacia arriba. Escuchaba alguna vez que en un barco navío en el mar había una gran tormenta y necesitaban soltar el mástil para que la vela se soltara y pudieran seguir en el mar sin hundirse. Y el capitán mandó a uno de sus ayudantes a que fueran hasta arriba del barco a soltar la vela. Y va subiendo, pero cada vez veía que la tormenta se hacía más fuerte y más fuerte. Y decía, no, capitán, no puedo. Y el capitán le decía, solo voltea hacia arriba. Capitán, pero ¿cómo quiere que voltee hacia arriba? ¿No ve la tormenta? ¿No ve los rayos? ¿No ve los truenos? ¿No ve el aire que me está tumbando? Voltea hacia arriba. Solo voltea hacia arriba. Y el ayudante, muy obediente, solo volteó hacia arriba hasta que llegó. Soltó la vela y pudieron llegar hasta su destino.
pero solo hacía falta voltear hacia arriba. Cuando volteaba hacia abajo, veía como una nuececita en todo el mar. Una gran tormenta en todo el mar, un montón de oscuridad, casi no se veía nada, pero solo le decía, voltea hacia arriba. No voltees hacia abajo porque te vas a ver pequeño, vas a sentir que no puedes, no vas a sentir fuerzas, pero si volteas hacia arriba, vas a ver que en el cielo hay estrellas y que esas estrellas fueron creadas por un Dios maravilloso que todo lo puede y que puede hacer que tu corazón, que siente un grande rencor, se termine. No es más grande ese rencor que Dios. No es más grande la tormenta que su creador. No es más grande ese mar que nos avasalla y nos hace entrar en locura. Es más grande el Dios que tenemos. Y gracias a Dios ya terminé.